Este es un estudio muy interesante. Fueron 2.000 sujetos seguidos a lo largo de 6 años, con 872 autopsias de aquellos que fallecieron, y lo que llamaba la atención este estudio de Waxman es que identificó fragilidad e identificó deterioro cognitivo. Y lo que han visto es que principalmente aquellas personas que se deterioraban en fragilidad se deterioran cognitivamente y viceversa. Y este coeficiente de correlación era de menos 0,73. Según aumentaba la fragilidad, disminuía la cognición o el nivel cognitivo. En modelos lineales explicaría el 50% uno de otro. Es decir, la fragilidad explicaría el 50% de la variabilidad del deterioro cognitivo. Esto es realmente, a todos los que trabajáis con modelos clínicos, una correlación de 0,73 es una correlación biológica muy íntima de fenómenos muy cercanos entre sí. La sorpresa fue cuando evaluaron qué es lo que pasaba en el cerebro, y realmente la presencia de patología cerebral, microinfartos, lesiones de enfermedad de Alzheimer, etcétera, solamente explicaba el 30% de lo que acontecía con el nivel cognitivo, con el deterioro cognitivo, solo el 30%, y un 8% de lo que acontecía con la fragilidad. Por lo tanto, realmente la fragilidad explicaba más la evolución del deterioro cognitivo que la propia anatomía patológica, identificando de alguna manera que hay una oportunidad posiblemente muy relacionada con la función de tipo no estructural sino funcional del abordaje de deterioro cognitivo a través de la fragilidad. ¿Seguimos? Nosotros en 2 estudios que hemos hecho hemos identificado que tanto los niveles, el deterioro cognitivo y la cognición y la fragilidad están íntimamente relacionados. Hoy sabemos que la fragilidad es un factor de riesgo de deterioro cognitivo y que el deterioro cognitivo, especialmente aquel que tiene lugar que afecta al sistema ejecutivo, pues es un predictor también de fragilidad. Entonces es un mecanismo de retroalimentación que hay entre deterioro cognitivo y fragilidad. Y en la base de todo ello está el tercer actor, que aquí llamo, que es la enfermedad vascular. Es muy conocido el impacto de la enfermedad vascular en el deterioro cognitivo. Eso se lleva estudiando muchos años y está tanto en demencia vascular como en enfermedad de Alzheimer, pero era menos conocido también el papel de la enfermedad vascular y es menos conocido en la fragilidad. Un estudio nuestro mostró que disfunción endotelial medida mediante ADMA, el ADMA pues se asoció a la presencia de fragilidad en personas del estudio Toledo de envejecimiento saludable, y también hay otros estudios que muestran que realmente la enfermedad vascular es un predictor importante de fragilidad. Este fue el núcleo de un proyecto nuestro que hemos terminado ya el año pasado para evaluar esta relación. Seguimos, por favor. Bueno, y sí, dale a todas, así. Bien, concluimos que el deterioro cognitivo, no estoy hablando de enfermedad de Alzheimer, de deterioro cognitivo en general y especialmente en personas mayores de 80 años, está muy relacionado con fragilidad. La depresión, que es en mayores es habitualmente una depresión con un potente componente vascular y de disfunción ejecutiva, también está asociada a la fragilidad, y evidentemente la presencia de osteoporosis y
de eventos vasculares. Estos son entidades, condiciones que están muy relacionadas entre sí y que entran dentro del espectro de lo que nosotros llamamos fragilidad, y que la presencia o ausencia de estas entidades va a hacer que una persona envejezca en discapacidad o no, y una persona que tenga una determinada patología, una insuficiencia cardíaca, desarrolle una discapacidad o no. A todos los que hacemos clínica habitualmente, no sé si hay por aquí algún clínico, sabemos que no hay nada más distinto a una persona con insuficiencia cardíaca que otra persona con insuficiencia cardíaca. Bien, pero de subyacente a esto hay una serie de condiciones subclínicas que se desarrollan a lo largo de la vida. Esto se desarrolla muchísimos años antes, como es la presencia de arteriosclerosis, microinfartos cerebrales. Ya hemos visto la presencia de microinfartos a los 50 años, depósito de proteína beta-amiloide, disregulación endocrino-metabólica, inmunitaria, sarcopenia, osteopenia. Dependiendo estas condiciones subclínicas son las que nosotros alimentamos habitualmente con unos estilos de vida poco saludables y los alimentamos a lo largo de muchos años. Evidentemente hay unos factores moduladores, como es la reserva estructural. Está muy evaluada la reserva estructural de... Sabemos que las personas más inteligentes o que tienen un trabajo que requiere mayor nivel intelectual tienen mayor número de neuronas y de sinapsis neuronales, y que eso se demuestra que la enfermedad de Alzheimer se da clínica pues unos cuantos años más tarde que una persona con menos nivel que ello. Pero también esto pasa también con el tipo y el tamaño de las miofibrillas, de la masa ósea también. Las mujeres que hacen ejercicio físico en la adolescencia llegan a la época de la menopausia con bastante mayor masa ósea que las que no lo realizan, y también pasa con el ajuste cardiovascular. Yo esto es una pequeña anécdota, yo soy bastante flojo en el sentido de la actividad física, de los flojos de grao asturianos de toda la vida, y realmente hago ejercicio físico pues por un problema de salud. En la infancia, en la adolescencia, poco ejercicio físico hice, y estaba el otro día, hace unos meses, en la cinta eléctrica, en la cinta rodante, corriendo un poquito, y de repente pues viene un señor un poco más joven que yo, con una tripa, una cosa impresionante, y yo, que soy médico, digo, pues este se va a poner a correr aquí, a ver si le va a pasar algo. Yo estaba preocupado por él, y el hombre se puso a correr y vamos, corrió, bueno, es que me dejó totalmente humillado. Es decir, yo iba ahí con un esfuerzo importante, el tío tenía una condición física excelente. Digo, ¿cómo puede ser que con esa tripa tenga esta condición física? Y realmente después se acercó otra persona y estuvieron comentando, bueno, que vuelves a hacer deporte. Y este hombre había hecho deporte hasta los 30 y pico años. Y realmente eso lo ha guardado. Eso lo ha guardado, ¿no? Bien, pero no solamente es estructural, sino funcional. Hoy sabemos que pese a tener el mismo número de neuronas o de sinapsis neuronales, la conducción nerviosa puede ser diferente en un sujeto o en otro, dependiendo muchas veces también de algunos estilos de vida. Y pasa con la calidad mitocondrial, con la calidad de las miofibrillas y la adhesión neuromuscular, ¿no? Bien, y después existen unos vectores de salud que los principales son factores psicosociales. Seguramente pues los genes pueden explicar un 15% de lo que puede pasar cuando en el envejecimiento saludable, pero lo importante es aquí, y realmente desde un aspecto positivo, un entorno enriquecido es fundamental, sobre todo en la ventana de oportunidad que llevamos en la infancia. ¿Qué educación, el nivel educativo y qué tipo de ocupación hay? La personalidad, aquellas personas que tienen un afrontamiento de los problemas positivos viven más y mejor, y desde luego las conductas de salud, especialmente aquellas relacionadas con
las conductas tóxicas, tabaco, alcohol, etcétera, y también desde un punto de vista positivo con la nutrición y la actividad física. Y evidentemente fenómenos epigenéticos que realmente aún conocemos bastante poco. En nuestro estudio ya nos han dado un proyecto a otro investigador para identificar las alteraciones epigenéticas en nuestros mayores, y tendremos resultados seguramente en 2 o 3 años. ¿Seguimos? Esto es lo que se llama el interfaz biopsicosocial de la discapacidad, que es una extensión de un modelo de reserva cerebral, pero que funciona perfectamente en otros sistemas, y que si tenemos un estilo de vida como es la actividad física, realmente lo que estamos haciendo, si hacemos ejercicio físico, es aumentar la reserva estructural. Si seguimos haciendo ejercicio físico durante toda la vida, tenemos una optimización funcional y sobre todo tenemos el recuerdo de vía seguramente epigenética de cuando hacíamos ejercicio físico, y nos resultará bastante más fácil llegar a una condición física adecuada. Asimismo, si hacemos ejercicio físico, estamos disminuyendo estas condiciones subclínicas a lo largo de todo el periplo vital, y por supuesto estamos disminuyendo, retrasando el envejecimiento y las consecuencias de una posible enfermedad que podamos tener en edades más avanzadas de la vida. Realmente esto es una hoja de ruta de qué es lo que podemos hacer y cuándo podemos hacer y por qué podemos hacerlo. ¿Seguimos? Y el abordaje del envejecimiento saludable sería un error no diseñarlo a lo largo de toda la vida. Yo ya sé que es muy difícil para los políticos pues asumir que decisiones de hoy pueden ser muy importantes dentro de 70 años, pero realmente el problema que vamos a tener dentro de 70 años va a ser muy relevante, y como esto del cambio climático, las cosas hay que hacerlas ahora, porque posteriormente ya será demasiado tarde. Y es a lo largo de toda la vida. En la época maternal, evidentemente, la prevención de bajo y alto peso al nacer. Se sabe que los niños que multiplican su peso en los primeros 3 meses de posparto, pues tienen mayor prevalencia de diabetes y de enfermedad cardiovascular en la edad adulta. En la época del colegio y preescolar, prevención de la obesidad infantojuvenil. Esto, desde luego, tiene que ser un caballo de batalla. Ya yo creo que las sociedades se están concienciando de ello. Sabemos que hoy todas las inputs que puede tener un niño es para que sea obeso y sedentario, porque realmente desde los juegos que tienen ahora relacionados con las alta tecnología o con la tecnología, pues los anuncios de la tele respecto a los dulces, etcétera, etcétera, pues realmente es una sociedad que los inputs que manda son a ser sedentario y a ser obeso, y realmente hay que trabajar mucho aquí en la promoción de hábitos saludables, pero no solamente aquí, sino a lo largo de la vida. Hay muchos trabajos que son aterogénicos, muchos trabajos muy sedentarios en el que una persona puede estar perfectamente 6-7 horas prácticamente sin levantarse de una silla. Y en la época de jubilación, la adaptación de una jubilación activa, y en la senescencia, sobre todo a partir de los 70 años, la prevención y el tratamiento de la fragilidad. Todo esto en un entorno social saludable, las ciudades saludables. Es fundamental ir a ciudades saludables. Hay datos ya hay un estudio hace poco en Nature de
aprovechando los atímetros de los teléfonos inteligentes en 50 millones de personas a lo largo de todo el mundo, de qué actividad física hacían, sobre todo de paseos, ¿no? Y los primeros eran los ucranianos, los terceros los españoles, los últimos eran países árabes que daban unos 2.000 pasos, cuando los ucranianos daban unos 7.000, pero lo interesante es que había picos de actividad dependiendo de la paseabilidad de las ciudades. Se veían picos de actividad para ir al trabajo y picos de actividad para ir a comer, en ciudades paseables, y en ciudades no paseables no. Seguimos. Y todo ello, como hemos hablado, en un ámbito de justicia social. Yo creo que es muy importante tener claro que si todo el sistema, sobre todo hablamos en Europa, ¿no?, pero en todos los países, si quieren tener un sistema de bienestar, no puede ir desunido de lo que es la justicia social. Seguimos. Este es un interesante. Realmente, hoy la demencia es una de las entidades que menos podemos controlar, especialmente la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Pero sin embargo, uno de cada 3 enfermos de pacientes de enfermedad de Alzheimer y de demencia vascular se explica por factores modificables. Quiere decir que si estos factores se pudieran controlar, el 30%, 33% de aquellos pacientes con enfermedad de Alzheimer no existiría la enfermedad en estos pacientes. Y es muy importante porque realmente disminuir un 30% la incidencia de enfermedad de Alzheimer supone para el paciente, sin duda, pero para el sistema de salud un ahorro de costos impresionante, ¿no? Bien, pues principalmente la actividad física es el principal factor modificable que puede modificar la evolución natural de una enfermedad de Alzheimer o de una demencia vascular. Seguimos. Por lo tanto, esta es la cadena etiopatogénica que nosotros contemplamos. Ahora estamos intentando desarrollar un plan de envejecimiento saludable que estamos intentando venderlo a nuestra administración, que es difícil, pero esta es la cadena etiopatogénica que en las hipótesis de los próximos proyectos y los proyectos actuales vamos a intentar profundizar en ella, que es en la relación. Evidentemente creemos que en la base de un envejecimiento saludable está principalmente estos 2 factores, la obesidad y el sedentarismo, que con el tiempo se produce disfunción o enfermedad vascular y que produce deterioro cognitivo y fragilidad y finalmente discapacidad del anciano. Todo está relacionado con desventajas sociales, con estilos de vida seguramente no saludables y también con mayor riesgo de padecer dependiendo qué tipo de genes tenemos. Hoy la obesidad es un predictor de mortalidad de todas las causas de enfermedad cardiovascular, ya lo conocéis, de demencia y fragilidad. El sedentarismo también es un predictor de lo mismo, absolutamente, principalmente el sedentarismo, y vemos cómo hay una epidemia de obesidad en todos los países, parece que se está estabilizando, pero existe también una epidemia de sedentarismo. Prácticamente el 25 o 30% de las personas tienen una actividad que pueda ser considerada como no sedentaria. ¿Seguimos? Evidentemente, el que puedas tener una enfermedad o no influye, también, no cabe duda, no dejamos la enfermedad, pero sí que es cierto que en la base está principalmente. Tú puedes tener, yo tengo una cardiopatía isquémica, tengo un stent puesto, quiere decir que ya tengo una enfermedad, pero tengo un envejecimiento, yo estoy saludable, corro, hago mi trabajo, y eso se trata de que a una persona de 85 años, aunque tenga un stent en su coronaria, si puede hacer su vida y cumplir su rol social, eso es un envejecimiento saludable, porque el envejecimiento saludable lo determina la función, principalmente la función. Seguimos. Y
¿Cuál es quizá uno de los principales tratamientos que tengamos para eso? Es la actividad física. Hoy se sabe que disminuye la diabetes mellitus en un 50%, la enfermedad cerebrovascular entre un 30 y un 50%, cardiovascular, el accidente cerebrovascular entre un 10-19%, un 30% la demencia, la depresión, osteoporosis, etc. Y el cáncer. Bien, seguimos. Bueno, ¿cómo? Vale, dale atrás porque es mucho lío. Así. Por lo tanto, la lucha contra la obesidad, ya estamos acabando, la lucha contra la obesidad y el sedentarismo está en la base de cualquier plan de envejecimiento saludable. Este es el 80% de un plan de envejecimiento saludable. Sigue. Y hay una aproximación general, poblacional, que está muy relacionada con medidas legislativas. Simplemente, a nivel laboral, en aquellos trabajos que son más sedentarios, lo mismo que hay una actividad muy importante para disminuir los riesgos laborales, los accidentes en el trabajo, está muy en los sindicatos, en la sociedad, el accidente laboral está ya asumido que la empresa tiene que vigilar eso. Debería de estar asumido también que hay empresas heterogénicas y hay empresas que producen enfermedad y que producen sedentarismo y que eso hay que modificarla, pues teniendo cortes para poder levantarse y dar un paseo, lo que sea, ¿no? Bien. Las bebidas azucaradas, hay una serie de medidas legislativas, la disposición de las ciudades, rutas de ejercicio físico en los parques, etcétera. Hay muchas medidas legislativas que se pueden hacer, desde luego ciudades saludables, también conductas a nivel poblacional, sin seleccionar en absoluto, que son, porque hablábamos sobre todo en las escuelas de la actividad física, en la enseñanza secundaria han disminuido el número de horas de actividad física, sorprendente, pero realmente eso es un error desde nuestro punto de vista. Seguimos, pero también hay que identificar personas en riesgo. Y hay que hacer un trabajo ecológico sobre estas personas, que son tanto a nivel de riesgo social como nivel de salud. El riesgo social, aquellas personas que están cercanas a la exclusión social, son carne de cañón para tener un envejecimiento no saludable, y estas personas hay que identificarlas e intervenir con ellas, y sobre todo cuando son familias, generalmente son familias enteras. Bien, mujeres maltratadas, que en España, por desgracia, tenemos algo así como 1,5 millones de mujeres que sabemos que sufren maltratos y que cada vez que llegan a casa pues tienen un estrés importante y se comportan como un estrés postraumático, que el estrés postraumático pues incrementa la inflamación crónica de bajo grado, el número de multimorbilidad de esas pacientes, serían otras. Ancianos sin soporte social también son otros sujetos que podrían ser, y después desde luego adultos, obesos o sedentarios, aquellos que tienen enfermedad vascular. Sería muy importante que, pese a tener enfermedad vascular, hagan ejercicio físico, como es mi caso, para retrasar el desarrollo de más enfermedad vascular y sobre todo retrasar los efectos cerebrales de la enfermedad vascular, los riesgos de fragilidad, los frágiles, etcétera. Seguimos. Y intervención nutricional, ejercicio físico adaptado, evidentemente el quitar los hábitos tóxicos principalmente. Seguimos. Y hay una serie de ventanas que yo creo que son críticas. La primera es la que hemos hablado, sigue, es la infancia, la adolescencia. Lo bueno que tiene esto de la actividad física, del cambio nutricional, etcétera, es que las ventajas que obtienes de esos cambios de conducta es en el momento,
el niño disfruta con la actividad física. Esto en la juventud también, pocos años más tarde también tienes ventajas, y sobre todo en la época adulta, el que disminuyes el riesgo vascular, disminuyes el riesgo de diabetes, etcétera. Y sin duda, aunque esto a los políticos a 70 años les cuesta mucho pensar, pues desde luego vas a fabricar ancianos saludables. ¿Seguimos? Le sigue la época de los 50 a 55 años, que en nuestro estudio actual lo que queremos identificar cuáles son las personas que están en riesgo aquí para poder intervenir a esa edad, porque en esa edad es muy intervenible. Quiere decir que podemos retrasar muchísimo un envejecimiento no saludable cuando vamos un poco a los orígenes, y espero en cuestión de 4 o 5 años tener datos ya relevantes sobre ello. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Y desde luego en los ancianos. Y en los ancianos todo pasa por la prevención y el tratamiento de la fragilidad. ¿Sigue? Cribado de fragilidad, esto es el sistema de salud. Monitorización de la fragilidad en pacientes mayores y con enfermedad crónica. Ingesta, incidir mucho sobre lo que es la ingesta y el estado nutritivo, y la prevención cuaternaria en los hospitales. Hacer hospitales amables para el anciano, que no ingrese en un hospital y que no se mueve en cuestión de 10 días y salga discapacitado, ¿no? Y la habilitación pre y posquirúrgica, que ahora nos han dado un proyecto para hacer un estudio sobre ello. ¿Seguimos? Y como conclusión, la discapacidad en el anciano hay que tomarla como un reto para el sistema de salud, porque realmente de que lleguemos en mejor situación o no a las edades, y aquí Chile todavía es una población joven, y se puede hacer mucho, pero realmente en las condiciones que lleguemos a los 80, 85 años va a depender si podemos sostener el sistema de salud o no. Que es muy importante la promoción activa del envejecimiento saludable con una visión de ciclo vital desde la infancia, desde la situación de intraútero, que el principal instrumento es el sedentarismo, la lucha contra el sedentarismo y la obesidad, que tiene que ser una lucha multinivel y coordinada, porque tiene que estar aquí todas las administraciones, tanto la local para que hagan ciudades saludables, como la de educación, por lo que compete en la educación infantil, como la sanitaria, como la legislación sobre trabajo, nosotros tenemos consejerías de trabajo, como de normativas de salud relacionadas con los alimentos, etcétera. Que hay que identificar personas en riesgo y tener, vuelve al anterior, y tener una intervención individualizada, y que el principal instrumento en el anciano es la prevención y el tratamiento de la fragilidad, y que el mejor tratamiento de la fragilidad es la prevención, pero una vez que se establece son los programas de entrenamiento físico. Y yo creo que podemos concluir no sé cuánto me ha llevado. Sí.